¿Qué tal, Javier Ángel? Como ya sabrás, recientemente ha fallecido el filósofo italiano Premio Princesa de Asturias, Nunzio Ordine. Las tesis de Ordine sobre la educación van totalmente a contracorriente de las pobres modas educativas de nuestros días, pues preconizan el conocimiento en un sentido más lato y dan un especial protagonismo a las ciencias clásicas, sobre todo a la filosofía, como la única manera de hacer digna la experiencia humana. Y Ordine cree que es más útil un buen maestro que las aulas actuales llenas de pantallas y ordenadores. El manifiesto de la utilidad de lo inútil. Efectivamente. Por eso hoy te voy a hablar de maestros, de profesores, que han sabido estar muy por encima de los programas y de los currículums al uso. Cuenta Dámaso Alonso, quien seguramente fue uno de los componentes más sesudos de la generación del 27, que en el examen de preparatoria antes de entrar en la Facultad de Filosofía y Letras le tocó en el tribunal nada menos que a don Julián Besteiro. Los exámenes eran orales y eran exhaustivos. Don Julián, pues eso, le iba preguntando sobre diversos temas y conceptos y el joven Alonso, que era un cerebrito, le iba respondiendo con una inusual soltura. Y en esto estaban cuando don Julián le preguntó sobre los juicios sintéticos a priori. Y con la misma soltura demostrada en los anteriores temas, Dámaso le dijo: discúlpeme, don Julián, pero esta materia siempre se me ha demostrado lo suficientemente abstrusa para no comprender nada de ella. Y Besteiro le dijo: pues muy bien, prosigamos. Y siguió con el temario con total naturalidad. Tú sabes bien, Javier Ángel, como profesor que eres, y yo creo que eso seguirá vigente, que una pregunta en blanco siempre ha sido un suspenso. Desde luego, hasta la fecha así ha sido. Pues mira, don Julián Besteiro durante el examen fue capaz de detectar el muchísimo talento que ya a esa tierna edad atesoraba Dámaso Alonso y, dejando a un lado los reglamentarismos, le dio un sobresaliente. Y no se equivocó. Besteiro, pues Dámaso Alonso, gran lingüista y poeta, llegó a ser hasta 4 veces director de la Real Academia Española. Entre muchísimas cosas, ¿no? Pues mira, hablando de profesores que saben reconocer una excepcionalidad entre sus alumnos, tenemos al oscense don Agustín Viñuales, catedrático de Derecho en la Universidad de Granada y eminente economista que llegó a ser ministro de Hacienda además con hazaña. Bueno, pues mira, esto me lo contó Pepín Bello, mira. Por esas fechas, Federico García Lorca, pues bueno, estaba estudiando Derecho en la Universidad de Granada y bueno, pues eso, claro, lo de estudiar es mucho decir. Pues Federico ya estaba lo suyo, que era escribir y soñar. Y sobre todo soñar con ir a Madrid para lanzarse de lleno a su carrera literaria. La familia de Federico pues era gente de orden, muy clásica, y claro, su padre, don Federico García Rodríguez, se resistía como gato panza arriba a dejarlo marchar a Madrid, pues claro, quería que su hijo hiciera una carrera pues de provecho. Y así estaban las cosas hasta que un día don Federico, ya harto de la situación, que eso ya no tenía salida, le propuso a su hijo: mira, hijo mío, te voy a pedir un esfuerzo final y si apruebas el curso de Derecho aquí en Granada, te dejo ir a Madrid. Fíjate, Javier Ángel, la trascendencia de esta decisión, ¿no? Pues si Federico no hubiera ido a la residencia de estudiantes, no sabemos lo que hubiera pasado. ¿Hubiera seguido escribiendo en Granada? Hombre, eso seguro, ¿no? Pero ¿qué derroteros hubiera seguido su obra? ¿Hubiera tenido esa misma proyección universal? ¿Quién lo sabe? Bueno, yo supongo que ante esta promesa de su padre, Federico García Lorca, digo yo, que se pondría a estudiar como un loco o más. Pues no, la verdad es que no. Lo que hizo fue ir a hablar con su profesor, don Agustín Viñuales, con el que además, a pesar de la diferencia de edad, mantenía una excelente amistad, bueno, y le contó el caso. Entonces don Agustín, como buen pedagogo, además de un magnífico catedrático, reunió al claustro de la Universidad de Granada y les expuso la situación. Señores, este García Lorca es un chico muy especial, es un ser extraordinario, nunca va a ser un buen abogado y yo lo que veo es que va a ser un fenómeno de la literatura. Así que ni ustedes ni yo nos podemos permitir el ridículo de pasar a la historia como los profesores de la Universidad de Granada que intentaron truncar la carrera de Federico García Lorca. Por tanto, yo les anuncio que les voy a aprobar mi asignatura sin examinarse, sin nada, y les invito a que ustedes hagan lo mismo. Y era tal la preeminencia de don Agustín que todos los profesores asintieron sin poner ningún pero. Ante la incredulidad de su padre, Federico García Lorca llegó a casa con las notas, con todo el curso aprobado, y su padre, pues claro, fiel a su palabra, no tuvo más remedio que mandarlo a Madrid a la residencia de estudiantes, donde, por cierto, al llegar se encontró con la desagradable sorpresa de que ya no tenía plaza, pues estaba muy avanzado el curso y todas las habitaciones estaban ocupadas. Y fue otro oscense, nuestro Pepín Bello, quien generosamente le ofreció compartir la suya hasta que quedara una libre. Le pusieron un plegatín
Y ahí empezó todo. ¡Qué barbaridad! No me podía imaginar que los oscenses hubierais sido tan trascendentales en la carrera de García Lorca. Pues sí, mira, y además, oye, es que así fue, y es la realidad. Mira, otro grandérrimo catedrático, este más próximo a nuestro tiempo, que yo lo llegué a saludar, fue don Joaquín Entrambas-Aguas. Me contaba un antiguo alumno del famoso Colegio del Pilar de Madrid que llegó a compartir patio de recreo con nuestros dos mayúsculos poetas, Luis Alberto de Cuenca y Luis Alberto de Villena, que de jovencitos ya eran dos eruditos de tomo y lomo. De Villena en el colegio ya se había significado como un dandy redomado y sufría el acoso de sus compañeros más asilvestrados. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el dandy no solo se conforma con ser elegante, sino que también busca la singularidad estética. Me contaba de Villena que en el colegio una vez, durante una clase, ante el decadente cuadro otoñal que se le ofrecía desde la ventana del aula, no se pudo contener, se sentó encima del pupitre y se puso a mirar al ventanal en una elegante postura que no mejoraría ni Oscar Wilde en una de sus más afectadas fotografías. Bueno, claro, el profesor, al ver ahí al joven Luis, le preguntó: «Villena, ¿qué hace usted?». Y le contestó: «Estoy practicando esteticismo». A lo que el profesor le respondió: bueno, pues si es eso, siga. Y ya continuó dando la clase. Pues sí que lo tenía claro de Villena. Fíjate si lo tenía claro, que publicó su primer poemario, Sublime Solarium, con apenas 20 años, siendo todavía estudiante en la facultad. Este libro llamó la atención del escritor Díaz Plaja, que le dedicó una crítica tan admirativa que su nombre saltó a la primera línea de la poesía patria y se le incluyó ya inmediatamente en la generación poética de los novísimos. Bueno, pues en esto estaban cuando, al poco tiempo de salir la crítica, tuvo un examen con el prestigioso catedrático Entrambas-Aguas, quien por cierto era un profesor muy duro, muy duro. Bueno, pues Entrambas-Aguas dictó la pregunta: el papel de la novela griega en las novelas del Siglo de Oro. Era una pregunta, eran 3 o 4 horas de exámenes, o sea que solo con una pregunta. Entonces, bueno, se acercó a la mesa de Luis Antonio y le dijo: ¿usted es Villena? Ya se quedó un poco amedrentado y dijo: sí, soy yo. Y continuó el profesor: ya he leído la crítica de Guillermo sobre su libro. Enhorabuena, Mire, si le conviene, responda usted esta pregunta. Y si no, escríbame de lo que quiera. Oye, que hablando de tanto catedrático ilustre, ¿no sería justo que dejases en el olvido a los maestros? Pues sí, mira, y tienes muchísima razón, Javier Ángel, sobre todo a esos titulares, a esos maestros, ¿verdad?, de las modestas escuelas rurales, a menudo mal pagados, con muy pocos medios, que tenían una única clase con un aluvión de niños de todas las edades, a los que inculcaban una educación muy básica pero muy completa, y que para muchos de estos niños del empobrecido medio rural, hoy convertidos en ilustres literatos, médicos, ingenieros, esos maestros fueron el principio de sus exitosas carreras. Mira el caso de Albert Camus, nacido en un pueblo de Argelia, huérfano de padre, con una madre analfabeta y una abuela muy tirana que se oponía a toda costa a que recibiera ningún tipo de educación. Fue su maestro, el Monsieur Germain, quien le propuso para una beca e incluso lo acompañó en persona a la capital para hacer el examen y hasta le llevó un croissant para que desayunara en el descanso. Fíjate qué tierno, El día que le dieron el Nobel de Literatura, Camus le envió una carta en la que decía: sin su mano afectuosa que tendió al niño pobre, sin su enseñanza, no hubiera sucedido nada de esto. Pues qué agradecimiento tan bonito y tan justo que tuvo. Bueno, pues mira, para maestros, el de mi querido amigo, el ínclito novelista Luis Landero. El maestro de su pueblo, Alburquerque, tenía dividida la escuela en 2 grupos muy bien definidos, los rojos y los nacionales. En el grupo de los rojos, el de los comunistas, incluía a los niños nuevos, a los ignorantes, a los analfabetos, a los que el maestro, a lo largo del curso, con su ciencia, los iría liberando de la barbarie y así hacerlos dignos de pasarlos al bando nacional, al de los listos, al de los más avisados, al de los inteligentes. En vez de notas, este sutil maestro repartía los nombres de las ciudades españolas. A los niños de calificaciones más altas, pues les otorgaba los nombres de las plazas que primero se habían sumado al alzamiento del 18 de julio. Les decía: oye tú, Ceuta, a ver, Melilla, escucha, a ver, Burgos, atiende. Y a los más torpes les ponían nombres de las últimas ciudades conquistadas para la causa: Madrid, Valencia. Entonces, cuando el pequeño Landero llegaba a su casa, su padre le preguntaba muy interesado: ¿y tú qué ciudad eres? Y el pobre Luis bajaba la cabeza y murmuraba tímidamente: yo,
Albacete. Y su padre suspiraba, Albacete, Albacete, así no vamos a llegar a nada. Albacete, Albacete, pero bueno, pues nada, Feliciano, muchas gracias por todo. Pues muchas gracias a ti, Javier Ángel, y cuídate, que ya sabes que nosotros somos contingentes, pero que tú eres necesario.